Me encontré una columna muy interesante de este antropólogo social Alberto Asís. Ahora se las comparto, pero miren también este tweet, está chistoso. No sé quién sea Lilian Chapa Colofón, pero está divertido porque dice: no se dejen engañar, amigos. La reforma judicial no reducirá la impunidad porque deja intactas a las fiscalías. Y luego lo pone entre paréntesis y ahí con el muñequito avanzando con su cartel, ¿no? Fiscalías, ministerios públicos y policías, repitan conmigo, no son poder judicial. Vengan, repítanlo, adoctrinaditos vicariantes. Las fiscalías, el ministerio público y las policías no pertenecen al poder judicial. Es una confusión que existe, híjole, parece que no fuimos a la primaria. Y pone aquí una pequeña imagen de lo que, en lo que consiste la reforma judicial en esencia, ¿no? Elección popular de ministros de la tremenda corte, magistrados de circuito, jueces de distrito, magistrados electorales e integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Reducción del pleno de la tremenda corte de 11 a 9 ministros. Esto, aquí no nos explican por qué. O sea, ¿qué beneficio tiene que sean 9 y no 11? Y desaparición de las salas, las dos salas que hay independientes de la... Bueno, no independientes, sino dos salas que pertenecen a la Suprema Corte. Ahora ya nada más va a ser una. Esto no les va a traer más trabajo, pero bueno. Sustitución del Consejo de la Judicatura Federal por un órgano de administración judicial y un tribunal de disciplina judicial con independencia de la tremenda corte. Me parece bien, fíjense. Prohibición de otorgar suspensiones contra las leyes con efectos generales. Esta es una burrada. Esto es lo del amparo, que es venganza, ¿no? Plazos máximos de 6 meses para resolver asuntos fiscales y de 1 año para asuntos penales. No explican cómo. Renovación de todos los cargos de ministros, magistrados y jueces en elección extraordinaria que se celebre en 2025. Esto es en esencia lo que contiene la reforma al Poder Judicial. Fíjense lo que dice aquí esta persona. La reforma judicial no reducirá la impunidad, porque México es un país corrupto, lleno de gente corrupta que siempre buscará la manera de evadir la ley. La impunidad existía antes de las fiscalías, siguió existiendo cuando las procuradurías se convirtieron en fiscalías y seguirá existiendo porque el problema somos todos, dice el tal M. Cole. Pues no estoy de acuerdo, pero bueno. La columna que les comparto es muy interesante, porque aquí pregunta Alberto Asís, a ver, ¿cuál reforma? A ver, adoctrinaditos vicariantes, abran las orejas, quítense el cerumen de las orejas, pongan atención porque los planteamientos son muy buenos, son cosas que ustedes se tienen que cuestionar y no nada más seguir como ovejas el mandato de su amo. Parece como si López fuera infalible, como si lo que él dijera fuera siempre correcto. Lo están elevando a deidad, ¿no? Eso parece. Fíjense lo que dice. Hay un consenso muy amplio, muy amplio. La impartición de justicia tiene graves problemas en México y se necesita una reforma al Poder Judicial. Esto es lo que decíamos el día que entró aquí el aplaudidor de López, que decía, a ver, ¿tú estás de acuerdo o no con la reforma? Sí, güey, lo venimos diciendo desde el principio del sexenio, pero también le decíamos que a su amo le faltaron cascarones porque estaba muy contento cuando tenía en la tremenda corte a su palero, al corrupto Arturo Saldívar. Ahí sí no decía nada. Pero bueno, ¿qué tipo de cambios se necesitan para resolver el problema? Aquí empieza el debate. López se ha dedicado a descalificar al Poder Judicial por corrupto, capturado, al servicio de una minoría, al servicio de la delincuencia, y hace una propuesta de cambio. La narrativa del anélido de la presidencia ha permeado en la sociedad y por eso se puede prever que el resultado de la encuesta que se hizo salga muy favorable a su reforma. De hecho, salió así. Además, las experiencias de la ciudadanía con la justicia son muy negativas. Dice, veamos un balance inicial. Pues sí, a cualquiera que le pregunten ustedes, a no ser los ricos o los políticos, sobre todo los políticos que estén en el poder, pues dirán que la justicia funciona. No es cierto, en México la justicia está podrida. No existe justicia en México. Continuemos. Se puede
Se pueden agrupar en 4 las principales reformas que se van a hacer: los cambios a la tremenda corte, el voto popular para elegir ministros, magistrados y jueces, una nueva judicatura y los cambios a reglas procesales, como lo plantea el Centro PRODE. En general se pueden observar que en las justificaciones y motivaciones de la iniciativa no hay diagnósticos ni estudios, sino opiniones. Así es, está hecha con las patas. No hay un diagnóstico y ustedes van a entenderlo. Abran las orejas, adoctrinaditos. No se entiende por qué razones la tremenda corte se reduce de 11 a 9 integrantes. Tampoco se sabe en base a qué argumento se reduce su periodo de 15 a 12 años. Mucho menos se sabe por qué desaparecen las 2 salas en donde se procesan y atienden múltiples expedientes y se hace un trabajo especializado, diferente al que se hace en el Pleno. Por razones de austeridad obradorista, se puede entender que se quite la pensión, el haber de retiro, de actuales y futuros ministros y ministras y se ajuste su remuneración al tope máximo. Vamos, hasta ahí. Continuamos. Número 2. Lo que será particularmente problemático es la elección por voto popular. Parece que existe una fetichización del sufragio. Como existe corrupción y captura, el voto lavará y evitará la corrupción. Eso es lo que dice López. Votando ya se va a evitar la corrupción. Ya. El problema de fondo es la independencia del Poder Judicial y de los jueces. Se pueden mejorar las formas de designación, pero el recurso del voto va a generar muchos más problemas de los que se quieren resolver. El poder del voto popular es limitadísimo. Se ha estudiado mucho que el sufragio alcanza para elegir autoridades, pero no sirve para controlar a esas autoridades. Se necesitan otros contrapesos, mecanismos horizontales y verticales para la rendición de cuentas. Además, se pretende que desde los poderes se propongan las candidaturas, pero da la casualidad que hoy tenemos de nuevo un partido dominante en el Ejecutivo y en el Legislativo. Así que el Poder Judicial se pintará de guinda y los jueces, magistrados y ministros serán como diputados del partido dominante. Ya fracasó en Bolivia y en México no será diferente. Aquí quiero agregar varias cosas. A ver, si lo que dice acá arriba parece que existe una fetichización del sufragio, como existe corrupción y captura, el voto lavará y evitará la corrupción. Ese es el corolario, ¿no?, de la secta y de López y de los aplaudidores. Votando se va a acabar la corrupción. Güey, votas por diputados, senadores, gobernadores, alcaldes. ¿Se acaba la corrupción con eso? ¿Ven cómo es una chaqueta mental? ¿Ven cómo es una fantasía? Pero hay más. El voto es tan limitado, como dice Alberto Asís, que de verdad para lo único que sirve es para elegir al fulano de tal, para el cargo X. Pero el hecho de que tú elijas a tu alcalde no te permite hacer absolutamente nada para evitar que sea corrupto. Para eso se tienen que instalar, lo que dice él, mecanismos, contrapesos, horizontales y verticales para la rendición de cuentas. En el caso, por ejemplo, del Poder Ejecutivo, para eso sirve la Secretaría de la Función Pública. Bueno, tendría que servir, en realidad no sirve. Para eso sirve, o bueno, tendría que servir la Auditoría Superior de la Federación. Entonces la corrupción no se combate votando, también se combate teniendo estos contrapesos, pero que sean completamente independientes. Porque si no, pues vean ustedes, se denuncia ante la Auditoría Superior de la Federación, ante la Secretaría de la Función Pública e incluso ante la Fiscalía General de la República, que Rocío Nale, la señora de Zacatecas, que ahora va a ser jefa de plaza del cártel del gobierno allá en Veracruz, corrupta como ella sola, se enriqueció brutalmente en estos años que estuvo al frente de la Secretaría de Energía. ¿Y qué hizo la auditoría? Nada. ¿Qué hizo la Secretaría de la Función Pública? Nada. ¿Qué hizo la Fiscalía? Nada. ¿Se acabó la corrupción? No. Y fueron y votaron por ella. Entonces el voto
no va a remediar el problema de la corrupción en el Poder Judicial. Yo quisiera que algún adoctrinadito vicariante llegara y me dijera aquí qué de esto que estoy diciendo es falso, o que me explique cómo es que ahora sí, en esta circunstancia, en el Poder Judicial, votando por estos lacras, se va a acabar la corrupción. Que me lo expliquen, porque no le entiendo. No le entiendo, o sea, y tengo como experiencia, pues si quieren, decenas de elecciones que he visto pasar a lo largo de mi vida. Se vota, se vota, se vota. ¿Se acaba la corrupción? No, no se acaba. Es una tontería. Adoctrinaditos vicariantes, ¿me lo explican? 3. Sobre los cambios en el Consejo de la Judicatura Federal se pueden plantear dos dimensiones. Por un lado, es acertado que la cabeza de esa instancia no sea la misma que de la tremenda corte. Estoy de acuerdo, Por otra parte, crear un tribunal disciplinario elegido por voto popular, pues tiene los mismos problemas de la elección de jueces, magistrados, ministros. Se politizará mucho más la impartición de justicia. Pues sí, si vas a poner ahí en lo que sería el Consejo de la Judicatura Federal, o sea, los que vigilan a los jueces, a gente que vas a elegir por voto y que además van a ser determinadas estas candidaturas por el Congreso y por el Ejecutivo, puta, pues vamos a ir contra los jueces que no le hagan el favorcito al gobierno, los que voten resoluciones en contra. Eso es lo que va a pasar, o sea, politizar la justicia. Adoctrinaditos, explíquenme cómo esto es bueno. ¿De dónde sacan que esto está bien? Luego, la otra parte es sobre las reglas procesales. La justicia expedita con plazos cortos, está muy bien, pero México está por debajo de muchos países de la región en el número de jueces por habitantes. Se necesitan más jueces. ¿Habrá recursos para tener el número de jueces que se necesita o seguirá la ineficiencia y el déficit? Eso no lo explica la reforma, Se prohibirá dar suspensiones en contra de leyes con efectos generales. ¿La molestia de López por amparos en contra de sus proyectos es mera coincidencia? No, es la venganza. Ya se publicó en el Diario Oficial de la Federación las restricciones al amparo. Finalmente, se le quitarán los fideicomisos al Poder Judicial, la última pieza que faltaba para la redistribución presupuestal sin reforma fiscal, porque a López le aterra una reforma fiscal, y a Lady Repsamen también. Porque una reforma fiscal tendría que ser en el sentido de que paguen más quienes ganan más y no quieren enfrentarse a ellos, porque los traen en este momento agarraditos de la mano. Ahí están los Slim, los Salinas Pliego, los Azcárraga, los Balleres, todos ellos no quieren enfrentarse a ellos. Dicen, no, mejor con ellos la llevamos tranquilita, que se chinguen los pobres, paguen más pobres, órale. Continuamos para terminar. ¿Dónde están los cambios para una mejor impartición de justicia? ¿Dónde quedará la experiencia y especialización que se construye mediante una carrera judicial? ¿Quién le dijo al anélido de la presidencia que el voto popular sirve para elegir especialistas? Pues yo propongo entonces, fíjense, hagan de cuenta, lo dice aquí, es tan absurdo como aprobar el ingreso de médicos a los hospitales por voto popular o seleccionar investigadores mediante el sufragio directo. Hagan de cuenta que un médico comete una negligencia y por esta negligencia fallece una persona. Y entonces, con base en esto, se toma la determinación de que ahora los médicos especialistas de determinado hospital donde ocurrió esto, pues, tienen que ser elegidos por voto popular. Así de estúpido es lo que está proponiendo López, Así de estúpido. ¿Sí lo notan, adoctrinaditos vicariantes? Así las graves fallas del sistema de acceso, organización e impartición de justicia no se resolverán, pero habrá nuevos problemas con jueces, magistrados y ministros metidos en la dinámica electoral. Y esto es lo más peligroso, porque ahora los jueces no van a resolver con base a la ley, a la Constitución, sino pensando en la elección. Y ya los quiero ver después
chillando como marranos cuando esta resolución con base a la elección no le favorezca a cualquiera de ustedes, porque en cualquier momento cualquiera de nosotros puede necesitar ir a pararse delante de un juez, ¿eh? Pero bueno, dicen que es una belleza eso de la reforma judicial. Los adoctrinaditos vicariantes todavía no logran explicar estas cuestiones que plantea Alberto Asís. No pueden, porque no tienen sentido. Es nada más un capricho y una intención clarísima de controlar el poder judicial. Solamente los adoctrinaditos vicariantes, como el que tan amablemente nos acompañó aquel día, pues creen que esto no es así. Pero bueno, le decía yo aquel día, también lo escribieron en el chat, si vas por la calle, te dicen caballo, no les hagas caso. Si más adelante te vuelven a decir caballo, tú sigue caminando. Si te vuelven a decir caballo, caray, pues piénsatelo. Pero si vas caminando y te siguen diciendo caballo, 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 pues regrésate a tu casa y ponte un bozal, porque es casi un hecho que eres un caballo. O sea, la gente no puede estar equivocada en su totalidad. Te están diciendo que esto es para controlar al poder judicial. Te están dando todos los argumentos y no los quieres ver. Puta, está canijo. Saludos.